Este programa contiene elementos que pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. Y nos gustaría saber y que la gente supiera, quienes nos están sintonizando, cuáles son tus autores preferidos, qué es lo que tú lees. Yo no sé si como todas las cosas en la literatura, la magia siempre aparece, ¿no? Y la magia siempre se presenta. Cortázar hablaba mucho de eso. Justamente Gustavo Pereira está entre mis autores preferidos, pero yo hubo una época en que solo leía poesía. Y leyendo, como leía solamente poesía, leía principalmente autores venezolanos. Y estaban entre mis preferidos Palomares, Gustavo Pereira, Luis Alberto Crespo, el Chino Valera Mora, en una época en que uno sentía como esa poesía del Chino lo encendía a uno y lo llenaba de ternura, lo llenaba de amor. Así como uno siente que la poesía de Gustavo Pereira es como un sol que se le mete y lo termina alumbrando y lo termina cuidando mucho a uno. Después de tanto enfrascarme con poetas venezolanos, cuando empezó a aparecer en mí la posibilidad de creación, la posibilidad de escribir, resultaba que yo solamente escribía si antes estaba leyendo algún poeta. Me imagino que yo no escribo poesía, puedo ser mal poeta y por eso recurro a la carpintería de la narrativa, pero siempre siento que la poesía nombra las cosas que el resto de los humanos o los simples humanos, los simples mortales no las podemos nombrar. También, para completar un poco lo que me decías con tu pregunta, en cambio en narrativa me gustan mucho los autores anglosajones. Leo muchísimo novela negra, me gusta Raymond Carver, claro, que es como una especie de maestro al que uno siempre sigue, ¿no? Esa capacidad para ser conciso, esa capacidad para conjugar simultáneamente los episodios más duros de la vida y del alma humana con una inusitada ternura. Pero la consigues porque, bueno, hablando de lo que yo leo, que es, hemos leído tus libros, de repente dices las cosas más horrorosas y entonces aparece una imagen metafórica, poética, como que lo calma uno y lo saca de esa tristeza que le produjo esa imagen anterior o esa narración anterior. Yo creo que para mí el acto de creación literaria es un acto de búsqueda de la ternura, a veces inútil y a veces lo terminas consiguiendo, y cuando lo terminas consiguiendo es una reconciliación muy poderosa, y eso tiene para mí, para lo que podría llamar mi alma, mi espíritu, tiene una fuerza muy grande, la posibilidad de conseguir la ternura, de conseguir la generosidad, de conseguir la solidaridad, incluso en las situaciones más extremas, ¿no? También me gusta mucho Paul Auster, un autor norteamericano que tiene unas novelas también donde la casualidad viene y le trastoca a uno la vida y termina... Como siempre pasa. Así, como siempre pasa, pero uno siempre cree que la casualidad no lo acompaña y no es cierto, la casualidad muchas veces determina la vida de nosotros. En otra época leía a Borges, que se convirtió en una especie de dios tutelar, García Márquez, Cortázar, sin duda. Es curioso, pero cuando yo leo poesía, leo poetas venezolanos, pero cuando leo narrativa me siento muchísimo más cercano a autores anglosajones contemporáneos, Don DeLillo, que tiene unas novelas maravillosas, Ruido de Fondo, Mao II, son el tipo de literatura que yo más leo.
y también me gusta mucho narraciones. Ya eso es una cosa como más de búsqueda de técnica, ¿no? De búsqueda de una familia. Me gusta mucho leer cuentistas también. Así que quien quiere escribir, primero tiene que leer bastante, ¿verdad? Yo creo que lo natural es leer y lo contranatural es escribir. Sí, Yo ¿no? tengo la impresión de que la actividad de la lectura además es una actividad impresionante de protección. A través de la lectura uno puede evadirse de los mayores dolores, uno puede evadirse de las mayores angustias, uno puede protegerse de los sinsabores y siempre está acompañado. Para mí es perfectamente fácil, posible y necesario leer diariamente. Claro. Pero crear es otra cosa. Crear es algo que de repente aparece y una cantidad de voces que empiezan a aparecer dentro de uno y que piden autonomía y se sueltan. Pues sí, bueno, estuvo bien sabroso este programa, ¿verdad? Conocieron a Jorge Rodríguez como lector y como escritor. Gracias, Jorge, por estar Gracias en el programa. a ti, de verdad, esto es un oasis. Gracias. Y los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Sabes que la ambición de todo kiosquero es tener una librería. Bueno, ya está. Entonces yo tenía siempre una envidia, vamos a llamarla sana, por la librería. Cuando uno pasa de un kiosco a una librería, ya eso es subir un poco en el escalafón. Bueno, no es usual que los invitados vengan con su propia escenografía. Ernesto se vino con sus libros, en especial Abril Golpe Adentro, que ha ganado todos los premios de periodismo que se convocaron en el año 2010 porque es una investigación muy profesional. Arle, siempre escribes, permanentemente escribes poesía porque tienes mucho trabajo como diputado, tienes mucho trabajo como periodista, tienes mucho trabajo siempre. ¿Siempre escribes poesía? Bueno, sí, realmente la política es algo absorbente, pues. A mí me decía una vez Osvaldo Trejo, que en paz descanse, gran escritor venezolano, que el arte, la política y el amor son absorbentes y egoístas. O te dedicas a una cosa o la otra. Entonces, Pero tú te dedicas a todas. Bueno, sí, uno realmente tiene que multiplicarse en esto y como la poesía es algo esencial, algo que va en uno, la escritura. O sea, esa vocación que tiene uno hacia las letras y lo que Orlando Araujo llamaba la necesidad de expresión. Esa necesidad es permanente en cualquier escenario en que uno esté. Y aquí tú dedicas tus libros también a Salia, tienes epígrafes de Benedetti, son amores de todo tipo en tus libros de poesía. Claro que sí, bueno, son los escritores que de alguna manera lo han marcado a uno. Benedetti es uno de ellos. Sí, y Pereira, que te hace una presentación bellísima. Y tú, Ernesto, ahora has recorrido diversos espacios dentro del periodismo y siempre con mucho éxito y, como dices tú, con mucho respeto, como es tu lema cuando conduces en televisión, en radio, y ahora al frente de un diario tan bonito y tan útil y tan lleno de contenidos trascendentes como Ciudad Caracas. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo tuviste tiempo para meterte en esto y al mismo tiempo dirigir Ciudad Caracas, que es un trabajo tan absorbente, como dice Arle, el periodismo es absorbente? Sí, la verdad es que, bueno, para meterse en una investigación de esta magnitud hay que tener un toque de locura, ¿no? Como toque de locura hay que tener para ejercer el periodismo en general, ¿no? Es necesario. Una pasión rayana en la locura. Yo tuve un largo tiempo investigando sobre el tema, acumulando materiales, documentos y tal, y después tuve la oportunidad de encerrarme a escribir, a redactar y a armar aquel rompecabezas gigantesco de Abril. Cuando estaba en la fase final del libro, Jorge Rodríguez me invitó a la fundación de este periódico Ciudad Caracas y tuve que pasar un tiempo allí rematando el libro y sembrando, digamos, las semillas del periódico. Posada Carriles. Con Alexis Rosas y otros que habías venido a presentar aquí en la librería. Ya habías escrito varios. Posada Carriles, El terrorista de los Bush. Este fue la primera aventura. Alexis me inició en esas lides y luego esta es mi única obra en solitario, ¿no? Esto es una experiencia, no sé cómo se sentirá Arle, que tiene tantos libros. Yo siento que debe ser como tener muchos hijos, ¿no? Sí, y reescribir y reescribir. Este libro le va a pasar como a los documentos del Golpe, que para nosotros es un libro referencial, que se ha escrito y reescrito a lo largo de los años. Y este libro lo presenta Arle, es parte de los investigadores, de los que leen y presentan este libro. Bueno, ya fuimos a Nuestra América y leímos El Mundo, ¿no? Ahora voy a hacer un acto de magia.
abracadabra, pata de cabra, y aparece también, no solamente está el kiosco Verás, sino como ustedes pueden ver, y los aplausos. Aplausos serán para ti, porque yo... Roberto, pero ¿por qué estuviste todo el Y para mí por negro? haber estado agachado ahí durante como... Con 15 minutos. Como 15 minutos agachado ahí que ya No quería, tenía es que- complejo de catcher. Es que él quería que ellos protagonizaran la primera parte. Me va a meter catcher de por esta. favor, una persona que escribe un libro así, mire, la ciencia ha muerto, vivan las humanidades. Él no quiere mezclarse con cualquier persona. ¿Eh? Cónchale, Roberto, tú sí eres. Pero tú no podrías decir algo de este libro, porque esto de la biblioteca de papel a la biblioteca de Babel, a mí eso me parece como anticlerical. ¿Sí? Sí. Bueno, mira, ahí yo hablo de 4 desarrollos científico-tecnológicos de la segunda mitad del siglo XX, que son la energía nuclear, la ingeniería genética, la cibernética y los anticonceptivos, que cambian las condiciones en las que se desarrolla la vida de la gente, porque además ha habido un grave problema con la ciencia, y es que la ciencia se ha dividido, se ha separado completamente de las humanidades, y viceversa, de manera que entonces, si yo escojo estudiar ciencia, me suicido para las humanidades. Si escojo estudiar humanidades, entonces me suicido para la ciencia. Yo creo que la poesía de Arle, que llega tanto al alma y es tan hermosa, también trabaja el producto de lectura. Las investigaciones de Ernesto Villegas, como Abril Golpe Adentro, y los otros libros. Y este libro, especialmente el de Roberto Hernández Montoya, que es pensamiento producido desde nosotros hacia el mundo, son esenciales para unas lecturas colectivas. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿O creen que son libros complicados para quien se inicia en la lectura y en la discusión de lo que significa Bueno, leer? yo ¿Qué dicen incorporaría ustedes? la prosa de Arle, porque él no solo es poeta, sino también tiene textos También indispensables en habla en prosa. lectura. También para- habla en prosa. También hablo Claro. de prosa. no solamente en verso. Pero se ocultó históricamente el que Einstein era un tipo convencido del socialismo. El artículo famoso, ¿por qué socialismo?, de Einstein, es una cosa casi que un hallazgo en estos tiempos en que otra vez el concepto ha estado en boga, porque durante décadas la condición, digamos, humanista y política de Einstein estuvo escamoteada. Recomendamos revisar la literatura que producen todos los compañeros que han estado aquí con nosotros, y fíjense que es que, Arle, tú tienes que seguir escribiendo poesía. Yo te admiro mucho como articulista y como periodista, pero como poeta, conversión. Fui ateo hasta conocerte. Al mirarte, me dije en voz baja, Dios existe. Ay, pero Dios mío, Azalea debe estar brincando en una pata con este poeta, Dios mío. Nosotros solamente Mira, un pero yo vistazo quisiera mencionar algo del libro ¿Qué? de Ernesto. de Ernesto. Pero te queda Que un segundo. Un segundo, no, yo lo estuve leyendo, me parece que es un libro que está muy bien escrito, está muy bien narrado, Tú sabes que aparte Ernesto- de que está muy bien Yo investigado. le di redacción a Ernesto. ¿Sí? Yo fui O sea que profesor el de Pero a libro pesar de eso, autoría de Arle. A pesar de eso, el libro está bien escrito. A pesar de eso. Entonces, no, en serio, el libro yo lo recomiendo ampliamente. Este libro que está aquí, ¿cuál es la cámara? Ajá. Este libro que está aquí, yo lo recomiendo ampliamente, está muy bien escrito, muy bien investigado. Se rescata la ética periodística, que es una cosa que como que se nos había olvidado.